Iglesia, buenos días. Ahora sí los saludo. ¿Cómo les ha ido? Bien, yo sé que hoy el Señor nos va a hablar. Yo tengo hoy algo en mi corazón que quiero compartir con ustedes. Sé que esta enseñanza nace del corazón de Dios. Siempre que tenemos la oportunidad de compartir, oramos, estamos continuamente pidiéndole a Dios, ¿qué es lo que tú quieres que entendamos? ¿Cuál es la palabra que tú quieres para tu iglesia hoy, Señor? No lo hacemos al azar, ¿no? No es como un listado que uno tenga ahí como, hoy prediquemos de eso, sino que estamos continuamente orando. Estamos pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele cuál es la necesidad de la iglesia, cuál es la palabra que necesitamos. Y el Señor ha venido hablando sobre una palabra muy especial a mi corazón y es responder una pregunta. Y la pregunta es, ¿puedo confiar en Dios? Rápidamente uno diría, sí, claro, ¿verdad? Claro, pues es Dios, puedo confiar en Él. Pero quiero que respondamos hoy esa pregunta. Por eso Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué diferentes situaciones enfrentamos en nuestra vida que podemos aplicar este versículo a nuestra vida también? Quizás hay problemas, situaciones difíciles, claro. Quizás hay dolores, enfermedades, alguna angustia por la que estemos pasando. Pero cuando vamos a este versículo y entendemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. También 2 Corintios 1:3 dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. ¿Había leído este pasaje alguna vez? Aquellas dificultades, aquellos problemas por los que usted ha atravesado, Dios puede usar esas situaciones para que usted pueda ayudar a otros también. ¿Qué situaciones has tenido que vivir en tu vida que ya lo pasaste, que ya triunfaste sobre ese problema, ese dolor, esa tristeza, y hoy puedes ayudar a muchos? Yo he tenido esa oportunidad. Hemos sufrido con mi familia, con mi esposa, hemos pasado por situaciones que hoy vemos que gracias a esas situaciones podemos ayudar a muchos. Pero por eso debemos confiar en Dios y depender solamente de Él. Y quiero que reflexionemos sobre cuánto estamos dependiendo de Dios, cuánto estamos confiando en Él. Y hay una ilustración que me gusta mucho y es una historia que nos hace reflexionar sobre la confianza que tenemos en Dios y cómo para Él no hay nada imposible. Y depende de quién son las manos. ¿Sabe que una pelota de básquetbol, cuántos aquí juegan básquet? No muchos. Ah, bueno, uno. Pero una pelota de básquetbol en mis manos puede costar 30,000, 40,000 pesos, ¿verdad? Pero en las manos de Michael Jordan, ¿se acuerdan de Michael Jordan? Bueno, los de mi generación todavía nos acordamos. Puede valer 30, 40 millones de dólares, ¿sí? Un balón de fútbol, ¿cuánto cuesta un balón de fútbol? 40,000, 50,000 pesos, medio bueno. En mis manos vale solamente eso, pero en las manos de James Rodríguez, ¿cuánto vale? Más de 70 millones de euros. Imagínense. ¿Sabe que una vara en mis manos puede que ahuyente a un perro que se me tire en la calle? Sí, pero una vara en las manos de Moisés abrió el mar Rojo en dos. El mar. Una onda en mi mano es solamente un juguete, pero una onda en la mano de David era un arma potente. Depende de quién son las manos. 2 peces y 5 piezas de pan en mis manos no son más que un emparedado, un sándwich. Pero en las manos de Jesús alimentaron toda una multitud. Depende de quién son las manos. Unos clavos en mis manos serían suficientes para hacer una silla. Pero en las manos de Dios trajeron la salvación al mundo entero, porque depende de quién son las manos. Y como vemos, depende de quién son las manos. Así que nosotros podemos colocar en las manos de Dios todos nuestros anhelos, todos nuestros deseos, todos nuestros temores, nuestras preocupaciones, nuestros
familiares, nuestras relaciones, todo lo podemos poner en las manos de Dios. Por eso estábamos poniendo a estos niños en las manos de Dios, porque recuerda, depende de quién son las manos. Así que en primer lugar, quiero que respondamos a esa pregunta: ¿cómo podemos confiar en Dios? ¿Y sabe que no podemos confiar en alguien que no conocemos? Quiero darle un ejemplo muy sencillo. Si usted se va de viaje, si usted va para Melgar, ¿sí?, al Peñón, no sé dónde le guste ir a usted, pero y usted tiene que dejarle a alguien el cuidado de su casa, ¿a quién se la deja? Usted va a cualquiera que va cruzando y dice: oiga, ¿será que me puede cuidar la casa un par de días? O su dinero, ¿sí? Algunos todavía lo meten debajo del colchón y bueno, está bien. Pero usted no va por la calle a cualquiera diciéndole: me cuida un momentico, señor, la billetera. Y mucho menos nuestros hijos. Si usted tiene que hacer una diligencia y no tiene quien le cuide el niño, usted no llama al primero que encuentra en la calle, ¿verdad? Oiga, ¿me lo puede cuidar? Qué difícil, qué irresponsable sería, ¿no? Lo hacemos con alguien al que conocemos. Y con Dios sucede lo mismo. Muchas veces nosotros no podemos confiar en Dios porque no podemos confiar en alguien que no conocemos. Y en primer lugar, Él es digno de nuestra confianza. ¿Sabe que a diferencia de los hombres, la Biblia dice que Él nunca miente, nunca falla, siempre cumple sus promesas? En Números 23:19 dice: Dios no es un hombre, por lo tanto, no miente. Él no es humano, por lo tanto, no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? ¿Sabe que a diferencia de los hombres, Él tiene el poder para llevar a cabo todo lo que se propone? Por eso es que el Salmo 89:34 dice: por nada romperé mi pacto, no retiraré ni una sola palabra de lo que he dicho. Y eso lo está diciendo Dios. Si nosotros nos esforzamos en conocer a Dios a través de su palabra, vamos a ver que Él es digno de nuestra confianza. Y cuando nosotros lo conocemos y vemos que Él es digno de nuestra confianza y nuestra dependencia en Él cada día va a crecer más. Conocerlo es confiar en Dios. Por eso, una persona que estudia la palabra de Dios, que no estudia la palabra de Dios, no puede confiar en Él. Yo siempre me he preguntado y les he dicho antes que no entiendo cómo un matrimonio sin conocer a Dios puede vivir feliz. No sé cómo hacen para llevar esa relación que trae muchas situaciones sin conocer a Dios. Es muy difícil. Pero yo también me pregunto, ¿cómo puede alguien confiar en Dios sin estudiar la palabra? ¿Sabe que es imposible hacerlo? Uno quisiera confiar en Dios porque venimos a la iglesia, porque somos cristianos, pero si tú no estudias la palabra, yo les he preguntado a muchos, cuando hablo generalmente les pregunto: ¿tú estás estudiando la Biblia? Dicen: no, estoy yendo el domingo a la iglesia. ¿Estás estudiando la Biblia? Porque es imposible confiar en un Dios cuando yo no estudio la palabra. En segundo lugar, podemos aprender a confiar en Dios al ver su confiabilidad en nuestras vidas y en las de otros. ¿Sabe que en la Biblia encontramos cientos, miles de historias de cómo Dios fue fiel con las personas en la Biblia? En Primero de Reyes dice: alabado sea el Señor, quien ha dado descanso a su pueblo Israel, tal como lo prometió. Y mire lo que dice: no ha faltado ni una sola palabra de todas las promesas maravillosas que hizo mediante su siervo Moisés. Dios le prometió una cantidad de cosas a Israel y dice la Biblia que no ha faltado a una de ellas. El registro de las promesas de Dios está en su palabra para que todos veamos cómo ha cumplido el Señor sus promesas. Incluso la historia, usted puede ir a la historia y ver documentos históricos de cómo Dios ha respondido la fidelidad con su pueblo. Es increíble que Israel estaba prometido que iba a tener una tierra y por muchos años pasó por ser un pueblo que había sido esparcido por toda la humanidad, por todo el mundo. Y en 1967-68, por fin el Señor cumple una promesa de darles una tierra a Israel como nación. Cada cristiano, cada uno de ustedes somos un libro abierto para ver la fidelidad de Dios y su amor y su misericordia en nuestras vidas, cumpliendo sus promesas, como dice Efesios 2:8, y consolarnos, como vimos en el versículo. Dios nos ha consolado, usted ha recibido el consuelo y muchos de sus familiares, amigos, lo han visto en usted.
Por eso es que Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Así que cuanto más experimentamos su gracia, más experimentamos su bondad, más experimentamos su amor, más vamos a confiar en Él. Porque el Señor es bueno, dice el Salmo 105. Su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Y me encanta lo que dice Isaías 25:1. Dice, oh Señor, honraré y alabaré tu nombre porque tú eres mi Dios. Tú haces cosas maravillosas. Las planeaste hace mucho tiempo y ahora las has realizado. ¿Sabe que no tenemos una alternativa razonable? Y quiero ponerle el caso. ¿Debemos confiar en nosotros mismos? ¿Debemos confiar en nosotros o en alguien, en personas que somos pecaminosos, que somos impredecibles, que no somos fiables, que tenemos un límite en nuestra sabiduría, que con frecuencia hacemos malas elecciones, ¿verdad? Y tomamos decisiones influidas por la emoción? ¿O confiamos en Dios, que no cambia, que es todopoderoso, que es misericordioso? La Biblia dice que es clemente, que es amoroso, que tiene además buenas intenciones para nosotros. ¿Cuál sería la mejor decisión? La elección es obvia, ¿sí? Pero nosotros fracasamos en confiar en Dios porque, como les digo, no lo conocemos. Pero Dios es fiel y se ha dado a conocer. Y todo lo que necesitamos saber acerca de Dios lo encontramos en su palabra. Todo lo que Él quiere que usted conozca de Él está aquí en este libro. Por eso les decía, conocer a Dios es confiar en Él. Y me encanta lo que la Biblia dice, porque les preguntaba al principio si seguramente hemos tenido dificultades, hemos tenido situaciones dolorosas, hemos tenido decisiones difíciles, hemos tenido que pasar por momentos duros en la vida, claro. Pero mire lo que dice Dios acerca del mismo. Dios es fiel y sustentador de todo. En el Salmo 104, no sé si usted lo ha leído, me encanta lo que dice porque David entendió quién era Dios. Porque ¿sabe qué hacía David? Se la pasaba metido con él. A David, cuando joven, le encantaron dos cosas: las ovejas y la presencia de Dios. Más la presencia de Dios que las ovejas. Y más que la música, la presencia de Dios. Y mire lo que él entendió. Tú haces que los manantiales viertan el agua en los barrancos. ¿Sabe quién es el que nos da el agua? Dios. Él entendió que hasta en las quebradas el Señor es quien da el agua, para que los arroyos broten con fuerza y desciendan desde las montañas. Proveen agua a todos los animales, y los burros salvajes sacian su sed. ¿Cuántos aquí se han saciado su sed? Las aves hacen sus nidos junto a los arroyos y cantan entre las ramas de los árboles. Desde tu hogar celestial, mire lo que hace Dios desde su hogar. Envías la lluvia sobre las montañas y colmas la tierra con el fruto de tus obras. No sé si usted había visto lo que dice el versículo 14, pero ¿había pensado en eso? Si Dios alimenta a los chulos que son más feos, ¿cierto? ¿Cómo no nos va a dar a nosotros aquellas cosas que necesitamos? Les permites producir alimento con el fruto de la tierra a las plantas. El versículo 15, vino para que se alegren. Este sí les gusta, ¿no? Y aceite de oliva para aliviarles la piel. Y pan para que se fortalezcan. Los árboles del Señor están bien cuidados. Dios cuida hasta los árboles en su creación. Los cedros del Líbano que plantó, allí hacen sus nidos las aves. Y en los cipreses las cigüeñas hacen su hogar. En lo alto de las montañas viven las cabras salvajes. Las hemos allí. Y también dice que las rocas forman un refugio para los damanes. Tuve que buscar qué eran damanes, son como una especie de ratas grandes. Búsquelas en internet. Mire lo que hace Dios en el versículo 19. Creaste la luna para que marcara las estaciones. Ya David, hace miles de años, ya lo sabía. Y el sol sabe cuándo ponerse. Eso lo hace Dios.
Envías la oscuridad y se hace de noche. Y en la hora en que me rodean los animales del bosque, los leones jóvenes rugen por su presa, acechan en busca de alimento que Dios les provee. Al amanecer se... Versículo: dependen de ti para recibir el alimento según su necesidad. ¿Usted cree eso? La Biblia dice que hasta los animales dependen de Dios para recibir el alimento. Cuando tú lo provees, versículo 28, ellos lo recogen. Abres tu mano para alimentarlos y quedan sumamente satisfechos. Y tenemos una advertencia en el versículo 29, pero si te alejas de ellos, se llenan de pánico cuando les quitas el aliento. El versículo 33 dice, cantaré al Señor mientras viva, alabaré a mi Dios hasta el último suspiro. Ese es el Dios del que les estoy hablando, es un Dios que provee todo lo que necesitamos. Ese es nuestro Dios. Y continuando con la respuesta que tenemos que resolver hoy, ¿podemos descansar en que Dios tiene el control de todas las cosas? Y aquí quiero que hagamos una explicación de la soberanía de Dios. Les había dicho en algunas enseñanzas antes que queremos comenzar esta serie acerca de doctrina, de lo que la Biblia dice acerca de Dios y de todas las cosas. Así que esta enseñanza que vamos a recibir hoy tiene que ver con la doctrina de la soberanía de Dios. Y hay diversas posturas en cuanto a la soberanía de Dios. Hay unas posturas que son muy radicales y hay unas que son también muy liberales. Nosotros queremos contarles hoy qué creemos acerca de la soberanía de Dios. Y sabe que una de las mentiras en cuanto a la soberanía de Dios que Satanás ha logrado meter en la humanidad y en la iglesia es pensar que Dios no tiene el control de las cosas. Es pensar que el mundo se le salió de las manos de Dios. Es pensar que todo se le escapó a Él. Pero también, por otro lado, está en creer que Dios es quien haga todo lo que suceda porque Él lo quiso. Y ya vamos a ver cuáles son esas dos diferencias. Así que quiero explicar algunos conceptos sobre la soberanía de Dios. Y el primero es que los planes de Dios se cumplen. Siempre los planes de Dios se van a cumplir. Eso significa que el deseo de hacer algo de Dios de alguna manera deliberada se va a cumplir. Dios ha decidido hacer lo que Él va a hacer y nadie se puede interponer a su camino. Isaías 46:10 dice, solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo, eso lo está diciendo Dios. Por eso es que los planes de Dios se cumplen. Y en Isaías 14:24 dice, el Señor de los ejércitos celestiales hizo este juramento. Miren lo que dice, sucederá tal como yo lo he planeado, será tal como lo he decidido. Nadie es de Dios. Y eso es un concepto que entendemos en la soberanía de Dios. Lo que Él quiso hacer y lo que Él quiere hacer, nadie lo puede cambiar. Nadie. Pero el segundo concepto muy importante es que los planes de Dios son perfectos. Los planes de Dios, recuerda lo que les dijo a Israel en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Nosotros podemos descansar en esto también. Nosotros podemos entender que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros y es un plan para lo bueno, para darnos una esperanza. Dios no quiere vernos mal, Dios no quiere vernos llorando por la misma situación, Dios no quiere vernos en el peor lugar, no. Los planes de Dios para nuestra vida siempre son buenos, siempre son llevarnos a un estado superior. Otro principio, el tercero, es que los planes de Dios siempre prevalecerán. Y me encanta lo que dice Proverbios 19:1 porque dice, puedes hacer todos los planes que quieras. Aquí te hablo también a ti. Pero el propósito del Señor prevalecerá. Uno puede planear todo lo que quiere, soñar, tener anhelos, pero cuando uno busca al Señor, los planes de Dios prevalecen. Un plan con la humanidad. Él diseñó un plan para el mundo. Y mire que así Satanás o el hombre quiera destruirlo, no podrán hacerlo. De hecho, ya está escrita. Usted puede leer
Todo lo que está escrito. De hecho, sabe que cada vez estamos más llegando al fin. Aunque hace más de 1940 años que ya iba a llegar el fin. Pero cuando uno va a la Biblia y entiende todo lo que está pasando, que vendrá una persecución, que hoy no podemos decir muchas cosas abiertamente porque somos perseguidos. Y uno dirá, aquí en Colombia, hace 8 días reflexionábamos acerca de la persecución para nosotros los creyentes. Ya está escrita la historia de la humanidad. Pero otro concepto que nos habla la Biblia sobre la soberanía de Dios, y aquí quiero hacer énfasis, es que los planes de Dios en la vida de una persona pueden cambiar. Sabe que Dios determinó algo para cada uno, pero solo hay una cosa que hace que los planes de Dios puedan cambiar, y es el pecado. Y aquí entra un concepto muy importante en cuanto a la soberanía de Dios. Por el pecado, el plan de Dios para una persona se puede distorsionar. Y eso se puede ver en toda la Biblia. Mire el plan que tenía Dios con Adán y Eva, ¿se acuerdan? ¿Cómo era el plan que Dios tenía para ellos? Era diferente. Dios los había escogido, creado, puesto en un lugar especial, pero ¿qué pasó? El pecado hizo que el plan de Adán y Eva cambiara. Caín y Abel, ¿recuerdan? Dios, los primeros hijos de Adán y Eva, les dio instrucciones de cómo vivir, pero vino Caín y mató a Abel. Y los planes de Dios para la vida de Abel cambiaron por el pecado. La torre de Babel, recuerda, Dios había diseñado que el mundo se esparciera, que los seres humanos llenaran la tierra. Dios quería que llenáramos toda la tierra. Y nos dice la Biblia que en lugar de eso hicieron una sola ciudad y comenzaron a edificar una torre para llegar hasta el cielo, ser igual a Dios. Y recuerdan que hace Dios, les confunde los idiomas, las lenguas. Cambió los planes por el pecado de ellos. Con Sansón, cuando usted va a la Biblia y lee, todos hemos escuchado Sansón y Dalila, ¿cierto? La película. Dios tenía unos planes para este hombre, pero su pecado se dejó enceguecer por una mujer y se fue tras de ella, le reveló su secreto. Yo nunca les voy a revelar mi secreto, si alguien me está preguntando. Él les reveló el secreto a esta mujer y luego vinieron los soldados. ¿Sabe cómo terminó Sansón? En una cárcel, abandonado, le sacaron los ojos, terminó sin fuerza. En el último momento de su vida dice, Señor, perdóname. Perdóname porque sé que ese plan que tú tenías, te fallé, Señor. Y el Señor en su misericordia lo perdona, le devuelve la fuerza. Pero en una fiesta lo sacaron para reírse como el bufón de la fiesta sin ojos. Pidió que lo llevaran a una columna. Por favor, pónganme en una columna que no veo. Y lo llevaron allí en una columna. Entre dos columnas, con toda su fuerza, derribó el edificio y todos los que estaban en ese lugar murieron. Pero su propósito cambió por su pecado. Y con Judas. Dios tenía el propósito más espectacular para Judas, uno de los 12 apóstoles. Seguramente pudo haber escrito libros que quedaran con nosotros en la palabra de Dios. Pero por su pecado, avaricia, engaño, traición, murió. Él mismo se quitó la vida. Por eso decimos que los planes de Dios en la vida de una persona pueden cambiar por el pecado. Y allí quiero que reflexiones también en tu vida. Pero algo más lindo todavía en cuanto a cómo confiar en Dios es que los planes de Dios pueden ser restablecidos cuando tú buscas a Dios. Y quiero explicarle eso. Mire, muchos de nosotros hemos cometido grandes errores en nuestra vida que han desviado el propósito de Dios para nuestra vida. Yo no sé en dónde te encuentres tú hoy, no sé qué estés haciendo hoy en tu vida. En algunos hemos tenido la oportunidad de dialogar, de entender en qué estamos, pero muchos de los planes que Dios tenía para nosotros han podido desviarse completamente por nuestro pecado. Pero mire lo que dice Proverbios 3 del 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará el camino. Nueva traducción viviente, pero me encanta cómo dice el versículo 6 en la Reina Valera. Mire cómo dice la traducción de la Reina Valera. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Lo había escuchado alguna vez?
Y mire lo que dice la Nueva Versión Internacional: reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Yo tuve que ir y buscar qué es eso de allanar, qué es eso de enderezar una vereda. ¿Sabe que allanar es poner una cosa plana? Allanar es poner una superficie plana. Y mire lo que dice también el diccionario: es quitar los obstáculos de un camino. Había que allanar el camino limpiándolo de impurezas. En otras palabras, cuando usted busca a Dios, cuando usted, como estábamos cantando en la canción final de la adoración, cuando nos rendimos a Dios, Él endereza nuestro camino. Y todas esas cosas que se habían perdido, todo ese propósito que Dios tenía con su vida, todo ese sueño que Dios tenía con tu vida, lo que Él había planeado y que por el pecado lo desviamos, el Señor lo endereza. ¿No les parece lindo que Dios tiene el poder para hacer eso? ¿Dónde estás hoy donde quizás no deberías estar? ¿Qué estás haciendo hoy que quizás no deberías estar haciendo? Pero Dios puede enderezar tu camino. Y me encanta por eso también lo que dice Primera de Reyes 8:35. Ya el pueblo de Dios había entendido esto, Israel. Si los cielos se cierran y no hay lluvia porque tu pueblo ha pecado contra ti. Mire lo que pasó. Cuando el pueblo pecaba contra Dios, Dios quitaba su bendición con ellos. Pero dice, y si luego ellos oran hacia este templo y reconocen tu nombre y se apartan de sus pecados, porque tú los has castigado, ¿qué va a hacer el Señor si ellos se apartan? Oye entonces desde el cielo y perdona los pecados de tus siervos, tu pueblo Israel. Enséñales a seguir el camino correcto y envía lluvia sobre tu tierra, la tierra que diste a tu pueblo como su preciada posesión. Cuando nosotros volvemos nuestros ojos a Dios, no importa cómo la vivienda, si estás en el lugar equivocado, Él enderezará tus caminos. Y en cuanto a la soberanía de Dios, también tenemos que entender que Dios estableció leyes universales. ¿Y por qué vamos con este punto? Saben que algunos dicen que Dios tiene el control de todas las cosas, que incluso hace que las personas puedan llegar a pecar. Que Dios es quien ordena. Y tienen una conclusión, y es que Jesús tenía que morir, ¿verdad? Estaba en el plan eterno de Dios que Jesús muriera. Por lo tanto, Dios hizo que los fariseos, Dios hizo que toda la gente que crucificó a Jesús pecara para que pudieran matar a Dios, a Jesús. Ese es el pensamiento de la soberanía de Dios, que dice que Dios hace que todas las cosas sucedan. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que Dios ha determinado un plan para la humanidad, pero cada persona es responsable por sus decisiones. Sin embargo, como ya vimos, el plan de Dios nadie lo puede truncar, ni siquiera Satanás. Porque Dios estableció leyes universales, que es el punto que quiero mirar. Cuando Dios creó al mundo, Él estableció unas leyes. Recuerda que 6 días trabajó el Señor y al séptimo descansó. Y Dios creó leyes físicas, leyes morales y leyes espirituales. Eso fue lo que hizo en la creación. No solamente fue hacer arbolitos, ¿sí? Y el agua, no. Dios estableció las leyes que van a regir el universo y nuestras vidas. Y cuando una ley establecida por Dios se rompe, hay consecuencias. Aunque Dios no desee esa consecuencia. Mire, cuando una persona decide lanzarse de un edificio, ¿qué ley estableció Dios? La gravedad, ¿cierto? Las leyes de la física, leyes de la inercia, en fin. Si usted se lanza de un edificio, yo le puedo asegurar que le va a pasar. Un edificio de 10 pisos, ¿no? De 15 pisos. Porque es una ley que Dios estableció. Aunque Dios no quiera que esa persona se muera, y no quiere que perezca, dice 2 de Pedro 3, no quiere que nadie muera ni perezca. Pero si una persona toma esa decisión, muere por su pecado. Hemos hablado mucho con mi esposa y continuamente tenemos este tema en consejerías, pero cuando una mujer es violada y queda en embarazo, ¿Dios quería que eso pasara? No. Él no quiere que haya una violación, Él no quiere que un niño nazca producto de una relación, pero por el pecado del hombre y por una ley física, esta mujer queda en embarazo. Si tú juntas un espermatozoide con un óvulo, si los unes, lo puedes hacer hasta en el laboratorio. Hay fecundación, es una ley establecida por Dios.
no que Dios quería que ese niño naciera de esa manera. ¿Mm? Sin embargo, de todo lo que hemos hablado, Dios puede cambiar el plan y el propósito para ese bebé que van a hacer. Si él busca a Dios, si sus padres buscan a Dios, pero el diablo está empecinado en destruir la raza humana. Cuando el diablo lo ve a usted, él ve a Dios. Cuando el diablo ve tus ojos, él dice, son los mismos ojos de Dios. ¿Cómo hacen las mamás cuando están bravas? Haga la mueca de su mamá. O su novia, o su esposa, ¿cómo hace cuando está de mal genio? Pues el diablo hace igual. Cuando él ve su sonrisa, él dice, quisiera que se le cayeran todos sus dientes. Cuando él lo ve a usted danzando delante de Dios, ojalá se le parta un pie ahí saltando. El diablo quiere destruir la imagen de Dios que hay en ti. Sin embargo, Dios puede cambiar ese propósito. Cuando dos padres maltratan a un hijo, ¿sí? Y él en rebeldía decide refugiarse en las drogas, ¿es que Dios lo quiso llevar a las drogas? No, es una consecuencia de romper una ley moral de Dios. Y es una consecuencia del pecado. Cuando una persona se aleja de Dios y deja de amarlo, vienen consecuencias a la vida de esa persona, aunque Dios no lo quiera. Y que una ley establecida por Dios, vamos a recibir las consecuencias. Y algunos dicen, ¿por qué si Dios es bueno? Se pregunta. Porque si Dios dice que tiene planes para la bendición para mí, entonces estoy pasando por este momento. Porque son consecuencias del pecado. Muchos de nosotros somos consecuencias del pecado. De nuestros padres, quizás. ¿Cuántos aquí son una consecuencia? Pero muchos de nosotros hemos recibido consecuencias de alguien que hizo algo en contra de Dios que nos afectó. Pero, nosotros entendemos que Dios puede tornar todo lo que sucedió en pecado, todo lo que Satanás ha querido destruir, nosotros confiamos en que Dios lo puede tornar para su gloria y para sus planes. ¿Cuántos creen eso? Amén. Así que si un niño haya nacido producto de una violación, Dios puede llevarlo a ser un hombre que ame a Dios también. Pero depende de que el hombre se acerque a Dios. Otro principio importante acerca de la soberanía de Dios es que el depender de Dios, escuche esto, no significa que todo saldrá bien. Muchas veces nos han enseñado en la iglesia, ¿cierto? Venga, acérquese, todo va a salir bien, se acabaron sus problemas, ¿sí? Falta que sea, con mucho amor, los amo, pero falta que tenga voz de paisa, ¿no? Como hace un culebrero, ¿cierto? Y que nos llame y nos invite, ¿cierto? Se necesita la buena suerte, ¿cierto? Necesita... Y eso nos encanta llegar a la iglesia con ese sentimiento. Pero el depender de Dios no significa que todo saldrá bien. Y es un principio de la soberanía de Dios que tenemos que entender también. Y tengo que hablarlo. Mire, según nuestra visión humana de las cosas, porque nosotros tenemos una perspectiva humana de las cosas que están saliendo bien y de las cosas que están saliendo mal. Si uno ve a alguien con una enfermedad, sin plata, pasando por un momento difícil, uno dice, está mal, ahí no está Dios, está yendo mal. Y eso nos enseñó la teología de la prosperidad. Si usted está mal económicamente, si usted no está en salud, usted está en pecado. Algo está haciendo mal usted. ¿Sí? Eso es que usted tiene por ahí un tinieblo guardado. ¿Sí? Eso es que usted tiene algo por ahí escondido. El depender de Dios no significa que todo saldrá bien según nuestra visión humana de las cosas. Mire que a Jesús no le fue bien, humanamente hablando. Y sabe que Jesús dependencia va de Dios. Yo creo que no voy ni en un 10%. Pero Jesús dependió 100% de su Padre. Y aún así tuvo dificultades. Pero su Padre cumplió 100% el propósito de Dios en él. Absolutamente. ¿Sabe que en la Biblia Moisés, sabía eso? Cuando uno estudia la vida de Moisés, y uno ve la vida de José, uno entiende, son un modelo. Y cuando vemos la vida de José
y la vida de Moisés, entendemos completamente. Uno ve la historia de José dependiendo completamente de Dios, hasta desnudo corriendo por esa calle, dependiendo de Dios. Pero no les fue como humanamente pensaríamos que les iría bien. José estuvo a punto de morir. Yo nunca he estado a punto de morir. Lo vendieron sus hermanos. Nunca me han vendido mis hermanos. Estuvo en la cárcel. Nunca he estado en la cárcel. Intentaron matarlo, como les digo también antes. Pero vemos cómo Dios cumplió 100% el propósito en ellos. Y hay una frase de José que me encanta cuando está con los hermanos y les revela quién es. Le dice, mire, ustedes intentaron hacerme mal. Yo me imagino al diablo ahí feliz en ese momento. Pero Dios, ¿qué hizo? Tornó todo para bien. Y si ustedes no me hubieran hecho eso, no estarían aquí hoy. Y por eso es que a veces nuestra visión de las cosas que están mal no es la visión de Dios. Por eso el depender de Dios no significa que todo saldrá bien según nuestra visión de las cosas. Por eso tenemos que depender de Dios. A pesar de que todo va bien, ¿cierto? Cuando usted mira su billetera y solo moraditos, 10, ¿sí? ¿Qué hago con eso? ¿Sí? Cuando usted llega a la casa y abre la alacena y se le cae todo en la nevera y usted tiene que pedir ayuda para meter todo allá en la nevera otra vez. Cuando en casa todo va bien, cuando con tu esposa no ha pasado nada, porque el día anterior la habías llevado a comprar zapatos y todo, ¿sí? Sí. Pero qué difícil es confiar en Dios cuando todas estas cosas faltan. Qué difícil es depender de Dios cuando decía el profeta Habacuc, aunque no haya ni una uva en el arbolito de la uva, en la vid. Aunque salga el granero y miren, ni una cabrita. Ahí es donde nuestra dependencia en Dios tiene que estar puesta en Él. No me pregunten qué quiere hacer Dios. No me pregunten qué está haciendo Dios, porque a veces ni yo mismo lo sé. Pero hay una cosa que sí sé, y es que Dios está cumpliendo su propósito en nosotros cuando nosotros estamos dependiendo de Él. Cuando tú estás aferrado a Dios, pase lo que pase, estás cumpliendo el propósito de Dios. Pero ¿sabe cómo se logra eso? Solamente cuando estamos en intimidad con Dios. Por eso nos encanta el nombre de esta iglesia. Cuando estamos en intimidad, Él cumple su propósito en nosotros. Y podemos depender de Dios con toda seguridad. Por más fuerte que sean las olas, por más fuerte que sean los vientos, Dios está en control de todas las cosas. Esperemos en el Señor, dice la Biblia. Y quiero terminar con 3 versos para dejarte hoy. Es el Salmo 27:14 dice, espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. ¿Cuántos aquí les gusta esperar en el Señor con paciencia? Amén. Qué difícil, ¿no? Esperar en Él. ¿Cuánto llevas ahí esperando? Pero por eso el versículo tiene un sí. Sí, espera en el Señor con paciencia. Y luego Isaías 30. Isaías lo entendió, el gran profeta de Dios. Así que el Señor esperará a que ustedes acudan a Él para mostrarles su amor y compasión. Si tú en este momento estás pasando por un momento difícil de preocupación, de desconfianza en Dios, ¿qué está esperando el Señor? Que acudas a Él para mostrarte su amor y su compasión. Pues es un día benditos, alegres, dichosos, felices son los que esperan su ayuda. Y el hombre más sabio de toda la tierra, según la Biblia, escribió esto. El Señor es mi herencia. El Señor es bueno con los que dependen de Él. ¿Cuántos dependen de Él? Dios es bueno, lo dijo un hombre lleno del Espíritu Santo, con aquellos que lo buscan. Tú no puedes depender de Dios si no lo buscan. Y este hombre ya lo entendió. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Muchos de nosotros esperamos refunfuñando. Y es que el Señor, y es que sí. DMG porque te acabaste, ¿sí? Pero qué bueno es esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. ¿Cuántos quieren depender de Dios? Ese es el Dios que quiere que dependamos de Él completamente. Padre, nosotros hemos entendido que
tu soberanía, Señor, es absoluta, Dios, que tú tienes el control de todas las cosas.